Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos y bienvenidas otra vez un día más a una clase, en este caso de naturales. Vamos a empezar corrigiendo las actividades que había de la semana pasada y terminaremos explicando un poquito por encima el punto 6, que en realidad, pues bueno, solamente nos enumeran medidas de ahorro energético, ¿vale? Así que no tiene mucha dificultad. A pesar de que naturales es de semana en semana y mando muy poquito porque bueno, las actividades no son muchas y se responden más o menos con rapidez, pues bueno, todavía hay 5 niños o niñas que no me han mandado nada, ya el plazo ha terminado, pero bueno, de todas maneras admito que entre la tarea aunque sea fuera de tiempo, ¿vale? Por favor, intentad en la medida de lo posible enviármelo todo en tiempo, ya que naturales tenemos muchos días para hacerlo, ¿vale? Bueno, os mandé las actividades 1, 2 y 3 de la página 96 y 97. Tengo aquí la número 1. Era muy facilita, la mayoría lo tenéis bien. Nos dice, analiza estas viñetas. ¿Cómo puede mejorar Juan Derrochador sus actividades diarias para reducir su huella ecológica? Digamos que Juan hacía o tenía unos hábitos en los que consumía mucha energía de manera innecesaria. De manera innecesaria, ¿vale? Entonces, ¿qué podría hacer Juan para evitar derrochar tanta energía? Pues bueno, lo primero que podía hacer en la primera viñeta, que lo vemos a plena luz del sol, veis aquí, y leyendo con la luz encendida, pues sería, por ejemplo, utilizar la luz del sol en lugar de la lámpara, ¿vale? Abrir su persiana y gracias a ella, pues le entraría luz natural y no tendría por qué encender la luz y ahorraría electricidad, lógicamente. En la segunda lo vemos con su coche, que va él solo, ¿vale? No sabemos si va a una distancia larga o corta, pero bueno, tenemos aquí un autobús y tenemos aquí a una mujer que es una peatón, ¿no? Pues bueno, podría coger el transporte público o ir a pie, ¿de acuerdo? Y también ahorraría en este caso mucha energía, mucho petróleo, ¿vale? Porque ya sabéis que si yo cojo un coche yo solo, necesitaré una cantidad de combustible que si vamos en el transporte público, que es compartido, o directamente andando, pues no haría falta tanta o directamente ninguna, ¿no? Entonces, coger el transporte público o ir andando, dependiendo también, lógicamente, la distancia que tuviera que coger. O que tuviera que recorrer, mejor dicho. Y por último, en la tercera viñeta, pues aparece con su calefacción puesta, aquí se ve el dibujito a 24 grados, y él muy cómodo, muy bien ahí en su sofá, con su pantalón corto y su camiseta de manga corta. Entonces, ¿qué podría hacer? Pues bueno, podría no poner la calefacción muy alta o abrigarse un poco. Si tiene frío, no tiene sentido que estés en pantalón corto y camiseta de manga corta y luego con la calefacción puesta, ¿no? Serían las dos opciones que barajaríamos. Bien, en la actividad 2, que habla un poco de la huella ecológica, la mayoría se ve que habéis cogido la misma definición, porque la mayoría habéis puesto lo mismo exactamente, pero bueno, no pasa nada. Ya os digo que el término de huella ecológica es un poco ambiguo, no es tan claro y es complicado que se llegue a ver claramente lo que es, pero más o menos creo que lo tenéis claro. Bueno, yo la definición que pongo no es la misma que habéis puesto todos. Es la medida del impacto de las actividades humanas sobre la naturaleza, representada por la superficie necesaria para producir los recursos y absorber los impactos de dicha actividad. Es decir, la cantidad de terreno, para que me entendáis, disponible que necesitaría cada persona para producir la energía que consume y para luego poder absorber ese impacto, ¿vale? La porción de terreno que necesitaríamos por persona a lo largo del planeta Tierra para producir una cantidad de energía, que es la que producimos cada uno, y que además sea posible su absorción o el impacto de dicha energía, ¿vale? Ya sabéis que dependiendo del tipo de energía que utilicemos, algunas contaminan y claro, eso también necesita un espacio, digamos, donde poder albergar toda esa contaminación, ¿vale? Para que el planeta Tierra poco a poco la vaya eliminando. ¿Qué debes hacer para conseguir un desarrollo sostenible? Bueno, aquí yo he puesto reciclaje o por ejemplo las medidas como las que hemos comentado en la actividad 1, es decir, el ir a pie en lugar de en el coche, el no utilizar aparatos eléctricos si es posible, como por ejemplo leer con la luz apagada, no utilizar la calefacción utilizar la calefacción cuando sea estrictamente necesario y no tener, por ejemplo, que ponerla para yo estar luego en mi casa en manga corta, ¿no? Entonces todo ese tipo de medidas permitiría un desarrollo sostenible. En definitiva, pues ahorrar el máximo de energía posible, que ahora vamos a hablar del ahorro energético en el punto 6, ¿vale? Por último, en la página 97 venía un gráfico que nos decía, la gráfica de la derecha muestra el consumo energético por persona de 5 países, que lo tenéis, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Brasil y la India.
La energía aquí considerada incluye todas las clases de energía, la eléctrica y la usada para el transporte, y en todas las actividades domésticas, comerciales e industriales. Observa las diferencias que existen entre los países. Aquí vemos que es verdad que os pone de petróleo y os habéis centrado mucho en el petróleo, pero en realidad digamos que se podría aplicar a todos los tipos de energía, o la cantidad de energía consumida, digamos, por cada persona. No tiene por qué ser únicamente con petróleo, ¿no? Aquí aparece Canadá, que utiliza muchísimas toneladas métricas de petróleo, Estados Unidos ya menos, Alemania bastante menos, y por último Brasil, que fijaros, para que no lo sepa, Brasil tiene más población que Alemania, que Estados Unidos y que Canadá, y la India tiene más población que Brasil, que Alemania, que Estados Unidos y que Canadá. Entonces, teniendo más población, ¿cómo que utilizan menos? Pues, ¿a qué crees que se deben estas diferencias? Pues bueno, yo he puesto en los países ricos, que son, digamos, estos tres, ¿vale? Los tres primeros, pues el consumo energético es mayor. Además, son países fríos, como por ejemplo Canadá, donde necesitan utilizar mucho más energía para la calefacción, para calentarse. Lógicamente, si en la India hiciera frío, debido a su pobreza, pues no todo el mundo podría tener acceso a esa cantidad de energía, porque en los países pobres, como bien habéis puesto vosotros, la cantidad de recursos es menor, ¿vale? Pero además de que Brasil y la India son países, Brasil más desarrollado que la India, pero bueno, son dos países que no tienen los mismos recursos que Alemania, Estados Unidos y Canadá. Además de eso, de que son países pobres que consumen menos energía porque directamente no pueden pagarla, ¿vale? También ocurre que son países más cálidos. Entonces, claro, a la hora de calentar la vivienda o de calentar las diferentes infraestructuras que haya en Brasil o en la India, pues no necesitan tanta energía porque el clima es más cálido. En Canadá, por ejemplo, que está al norte de Estados Unidos, hace mucho frío en invierno. Entonces, entre que es un país rico, donde los habitantes tienen recursos y que además existe la posibilidad, o sea, la necesidad de calentar las casas o de calentar las diferentes instalaciones, pues por ahí utilizan más energía, ¿vale? Bueno, luego nos ponía, ¿qué habitantes presentan mayor huella ecológica? Evidentemente Canadá. Canadá y Estados Unidos son los primeros, ¿vale? Y menos, pues Brasil y sobre todo la India, ¿de acuerdo? Porque son habitantes que prácticamente no consumen energía en comparación con los países desarrollados como Canadá, Estados Unidos o Alemania, ¿de acuerdo? Bueno, pues pasando al apartado 6, fijaros que va sobre el ahorro energético, aquí lo tenemos, medidas de ahorro energético. En realidad no explica nada, simplemente el apartado se dedica a enumerar por qué tenemos que ahorrar energía, ¿vale? Entonces, para el próximo día lo que vamos a hacer son las actividades 1, 2 y 3. Aquí nos hablan de la primera, que nos dice que cuál crees que es la razón por la que el stand-by, por ejemplo, es cuando apagáis la tele con el mando, se queda encendido con el pilotito rojo. Pues eso, la televisión no está apagada, sino que está en modo de espera, ¿vale? Stand-by sería como modo de espera. Pone que por qué cuando está en ese estado de reposo, los aparatos eléctricos se conoce el nombre de consumo fantasma. Es decir, ¿por qué se conoce al modo stand-by como consumo fantasma? Pues bueno, vais investigando, aunque bueno, es evidente cómo se puede hacer para reducir ese consumo, ¿no? Mirad, aquí nos dice, a medida que vamos bajando la página, nos dice qué podemos hacer los ciudadanos para ahorrar un poco de energía, ¿no? Aquí vemos un gráfico de una ciudad, ¿vale? Y aparecen diferentes personas haciendo diferentes actividades, ¿no? Entonces, nos enumera la editorial del libro diferentes medidas que podemos utilizar para ahorrar energía, ¿vale? Por ejemplo, utilizar el transporte público siempre que sea posible, ¿vale? No es lo mismo ir en este autobús lleno de gente que cada una de estas personas en su coche. Pues cada coche gasta una cantidad de energía grande. Si voy solo, no estoy utilizando la energía de manera eficiente, que ahora veremos lo que es, ¿vale? Aislar bien las paredes y las ventanas de las viviendas, ya sabéis, para no utilizar la calefacción. O realizar una conducción responsable. Esto ya lo vimos el año pasado y lo estuvimos comentando. Vosotros todavía no tenéis edad para conducir, pero bueno, dice que ir a una velocidad adecuada y apagar el motor si el coche está parado. Esto en realidad, pues bueno, es más difícil de controlar, ¿no? No vamos a estar en cada semáforo apagando el coche y arrancándolo, aunque sí es cierto que hay algunos vehículos que ya traen incorporado un sistema que se llama Start-Stop, que se para cada vez que el coche para en un semáforo o para en un stop,
para no consumir energía, ¿vale? Aparte, en la vivienda, pues fijaros, más medidas de ahorro energético. Aprovechar la luz natural siempre que sea posible, como cuando vimos el dibujo de Juan que estaba leyendo con la luz encendida, cuando en realidad abriendo la ventana podría no necesitar esa luz eléctrica, ¿no? Utilizar bombillas LED, que ya sabéis que son bombillas de luz muy blancas que consumen menos electricidad que las convencionales, aunque es verdad que suelen ser un poquito más caras, pero también es verdad que duran más. No abusar de la calefacción ni del aire acondicionado, pues lo mismo. Si la temperatura es adecuada y no hace un excesivo frío o un excesivo calor, pues bueno, me abrigo un poquito más, o si estamos en verano, me quito un poquito de ropa y ya está, ¿no? Si no pues tengo por qué poner la calefacción o el aire acondicionado, pues mucho mejor. Además, la factura de la luz lo agradeceremos también. Y por último, apagar los electrodomésticos cuando no se usen. No dejar la tele encendida, no poner, por ejemplo, el lavavajillas para 2 platos, ¿de acuerdo? Sino para ponerlo cuando realmente hay una cantidad de platos y vasos grandes que lavar, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, en el ejercicio 2 nos dice, localiza las medidas de ahorro de energía de estas imágenes, ¿vale? Aquí en estas imágenes vemos gente haciendo cosas, pues bueno, vamos a ver qué tipo de acciones se pueden utilizar en esta casa, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos ropa tendida al aire, en fin, no quiero tampoco deciros lo que tenéis que hacer, ¿no? Pero vemos aquí una luz encendida y está toda la gente jugando y a lo mejor es de día, en fin, todas las medidas que podamos hacer, pues las podéis poner relacionadas con esta familia, ¿vale? A ver qué tipo de medidas podíamos localizar. Y por último, en la página siguiente, nos habla de las etiquetas de eficiencia energética, ¿vale? Aquí nos dice que cuando se compra un electrodoméstico como un frigorífico es importante tener en cuenta la información que aporta la etiqueta de eficiencia energética. Esta etiqueta de aquí, de verde a rojo, cada vez más común en todos los electrodomésticos. En los frigoríficos aparece mucho. Y bueno, el ejercicio 3 va sobre eso, ¿vale? Ya luego os lo explico. Aquí nos dice que la etiqueta de eficiencia energética mide el consumo de energía de los electrodomésticos en relación con el de otro aparato de su misma clase. La eficiencia energética se indica con las letras del abecedario en mayúsculas. La A plus o más es la más eficiente, es decir, la que menos consume. La D es la menos eficiente, es decir, la que consume más. Mirad, yo tengo aquí la definición de eficiencia que dice que un aparato es energéticamente eficiente cuando consume una cantidad inferior a la media de energía para realizar una actividad. Imaginaros un frigorífico, ¿vale? Un frigorífico con esta etiqueta, con la etiqueta A++, con 3 cruces, o A+++, indica que ese frigorífico consume menos energía que la media de lo que consumen los frigoríficos del mercado, ¿vale? Entonces, por eso es más eficiente, porque consigue realizar su tarea utilizando una cantidad de electricidad menor. Por lo tanto, el ahorro utilizando este tipo de frigoríficos con la etiqueta esta es mucho mayor, ¿vale? Por contra, si tenemos un frigorífico con esta etiqueta, yo la verdad en frigoríficos nuevos no he visto esta etiqueta. La B y la C no se ve, se suele ver la A, porque estos frigoríficos o estos electrodomésticos suelen ser más bien antiguos y no tenían este etiquetado antiguamente. Pero bueno, si veis esta etiqueta indica que un frigorífico, por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo, pues consume mucha más energía para hacer el mismo trabajo que la media de los frigoríficos del mercado, ¿vale? Nos dice que, por último, para terminar, que qué pueden hacer las administraciones, es decir, las administraciones, digamos, los gobiernos, en nuestro caso la Junta de Andalucía o los ayuntamientos, en fin, todo, digamos, todo lo que nos gobierna, ¿vale? Para el ahorro de energía. Pues bueno, nos dicen que para la reducción del consumo de energía se pueden adoptar diferentes medidas, como por ejemplo, concienciar a la sociedad de la necesidad de ahorrar energía mediante campañas informativas, anuncios en la tele, carteles, en fin, mucha forma de hacer publicidad sobre la importancia de ahorrar energía, que en la tele la verdad que se ven bastantes anuncios sobre ese tema, ¿vale? Promover el uso de energías renovables que permitan obtener energía limpia, ¿vale? ¿Cómo se puede promover el uso? Pues bueno, de muchas maneras, obligando digamos, quitándole impuestos a esas casas que tengan instalaciones cuya electricidad se obtenga a través de energías renovables, o en fin, de muchas otras maneras, ¿vale? Digamos que bonificando económicamente a aquellos productos que provengan de energías renovables, ¿vale? Hay muchas maneras, ¿vale?
Luego, otra medida, exigir a las empresas una actitud responsable. El objetivo es que controlen los impactos que sus procesos de producción provocan en la naturaleza. Aquí pues se puede multar a las empresas más contaminantes o se le puede bonificar, no sé, con menos impuestos o de alguna manera para que paguen menos impuestos a aquellas empresas que contaminen menos, por ejemplo, ¿no? Luego con el tema económico existen muchos intereses, pero bueno, podría ser otra medida, ¿no? Y por último, favorecer la investigación relacionada con la energía renovable y el aprovechamiento eficiente de la energía, es decir, contratar a personal para que investiguen sobre esos temas de manera que conforme vaya pasando el tiempo tengamos a nuestra disposición más productos o más maquinaria relacionada con la energía renovable, ¿vale? Pero claro, como siempre decimos, pues el dinero es muy importante y los intereses en muchos casos no van en concordancia con el medio ambiente, sino que a lo mejor económicamente interesa contaminar en algunos casos, por lo tanto no es tan sencillo, ¿vale? Pero bueno, aquí vienen 4 tipos de ejemplos que los ayuntamientos, el gobierno autonómico, el gobierno del país puede hacer para promover el uso de energía limpia y el ahorro energético, ¿vale? El cuadro rosa nos dice que el ahorro energético es una cuestión muy importante en la que debemos implicarnos todos, ciudadanos, es decir, nosotros y las administraciones, ayuntamientos, gobiernos, etcétera. Y en la 3 nos dice, que también la tendremos que hacer, observa la etiqueta de eficiencia energética del frigorífico de tu casa. Si en el frigorífico no lo tenéis, pues bueno, intentad buscar otro electrodoméstico que la tenga y si no, pues bueno, buscad uno en internet y ya está, ¿vale? Si no veis la etiqueta. ¿Qué letra indica? ¿Es eficiente? Pues bueno, me tendréis que decir qué letra tiene vuestro frigorífico o el electrodoméstico que queráis y a partir de ahí pues me decís si es más eficiente o menos. Explicármelo un poquito, no dedicaros a poner sí o no. Sino, bueno, pues yo creo que sí, porque tiene la letra tal y eso indica que es más eficiente que la media o todo lo contrario, ¿vale? Pero no me pongáis sí o no nada más, ¿de acuerdo? Pues bueno, terminamos por hoy la explicación del vídeo y nada más. Espero que me entreguéis las actividades de aquí al jueves que viene, ¿vale? Y un saludo para todos y todas. Hasta luego.